A ver, espérate. Ay, ¿cómo hago esto? Ahí. Pantalla. Eso, voy a bajar esto. Que estoy media manía porque estoy con dos pantallas, entonces, espérenme un poquito. Tranquila, tranquila. Chico, pestaña. Está. ¿Dónde la tengo yo? Ya. Creo que ahí estoy compartiendo, ¿me confirma? Sí. Ya. Veamos, responsabilidad. Claro, a ver, No. aspectos Pasamos como hasta centrales del la... sumo. Guardar Dale, secreto, eso es lo mismo. Obediencia de reflexiva. también lo vimos. Sí, sí. Sumario. Parte del fiscal. También lo mismo, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, sí, íbamos pasando. Llegamos como hasta la 16 o 17. Impugnatoria, claro. Aquí viene Por el ahí conceptos. andábamos. ¿Sí? ¿Te dejo en la 18? ¿Ya? Esa O es. la... No sé si alcanzamos a ver la recusación, pero esta es... Esa es la 18, porque la anterior es Ya. la etapa del sumario administrativo. Sí, Esta. sí, sí. Ya. Ya. Entonces te Sí, dejo ahí habíamos la quedado. palabra, tú me vas diciendo cuando avance nomás, yo voy a estar atenta. Ya, pero gracias. Pasamos a la próxima entonces. Ya habíamos analizado más o menos lo que pasaba en el sumario, estimados y estimadas. Buenas tardes. Habíamos analizado qué es lo que pasaba al final del sumario y habíamos dicho que al final del sumario teníamos la posibilidad de presentar un recurso ante el director o directora nacional y fuera del director o directora nacional teníamos derecho a hacer una presentación a la Contraloría de 3 días, a hacer un recurso de protección de la Corte de Apelaciones respectiva, que viene a tener 30 días corridos para su presentación, y finalmente la demanda de tutela de derechos fundamentales, que es una demanda que tiene otras características, generalmente está asociada no a la reincorporación, sino a la indemnización por todo el tiempo servido, por el daño moral, etcétera, etcétera. En general, la tutela de derechos fundamentales se presenta cuando hay evidencia de maltrato laboral o acoso laboral en la vigencia de la relación laboral. ¿Ya? Entonces nos habíamos quedado ahí, creo que incluso ahora que sí me acuerdo, una socia había hecho una pregunta acerca de la pertinencia de presentar a la Contraloría y a la Corte también, y ahí nos habíamos quedado. Pasamos entonces a algunos conceptos que son relevantes. Yo les dije, no espero que se acuerden, pero se los dije, que para refrescarlo ahora, cuando la persona es llamada por primera vez a declarar, el fiscal o la actuaria y el fiscal fundamentalmente le dice si quiere recusar o no al fiscal. Y en el fondo le está diciendo en castellano es que si quiere inhabilitarme o no. Y hay veces en que conviene inhabilitar al fiscal o a la fiscal y al actuario o a la actuaria. ¿Cuándo conviene? Cuando podemos demostrar de alguna manera que hay un interés del fiscal en los hechos a investigar o que tiene un tipo de amistad íntima o enemistad con cualquiera de los inculpados o que tiene algún tipo de relación de parentesco. Es importante ejercer este derecho porque más adelante, cuando empecemos a apelar al fiscal, comillas, y a decir que no se portó de manera imparcial, ya se nos va a haber acabado el plazo de recusación que se hace habitualmente en la primera declaración o dentro de los 2 días siguientes a la presentación de la declaración. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Vamos a seguir, Verónica, con el mismo, la misma onda de otra vez. Si quieren intervenir, no me acuerdo cómo lo hicimos. Pasamos primero y luego intervenían, ¿no es cierto? Sí, en verdad es como más te acomoda a ti, pero igual si hay Yo no alguna tengo ningún pregunta problema. Ya, como yo te voy avisando. de acuerdo. Ya. Ahora,
hay un tema aquí que tiene que ver con la víctima y el acusado, a qué tienen derecho, ¿ya? Pero vamos a hacer un corte con la víctima porque la verdad es que desgraciadamente no siempre tienen los derechos establecidos en el estatuto. Vamos a decir que tiene que ser notificado el acusado o acusada de algún tipo de infracción a la ley, que tiene derecho siempre, siempre, absolutamente siempre a ser representado por un abogado y a, en general, valerse de todos los medios probatorios. Ahora, ¿por qué está en cuestión lo de la víctima? Y aquí me permiten un paréntesis, creo que lo he dicho en otra oportunidad, pero lo voy a decir nuevamente. El sumario administrativo, tal como nosotros lo conocemos, que por lo demás es bien antiguo, es un sumario que está orientado al inculpado o al culpable o no culpable, no está orientado a la víctima. Está en el fondo la estructura del estatuto administrativo tiene que ver con una autoridad que sanciona por las acciones u omisiones cometidas por un funcionario o una funcionaria, y entonces todos los derechos, por así decirlo, las partes, comillas, son el Estado, en este caso el INE, y el inculpado, en este caso el acusado o acusada. No entra la víctima. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en materia de derecho penal o cuando ven películas, y aparece la fiscalía y el delincuente. Y la víctima no entra en ninguna parte, no tiene ningún análisis porque se entiende que el fiscal representa a la sociedad y se entiende que el acusado es un peligro para la sociedad. Entonces, la pugna, el conflicto, es entre el INE o el Estado y el acusado o el culpado. Solo en el último tiempo ha aparecido con fuerza la víctima a propósito de los procedimientos de maltrato y acoso, y en mi opinión todavía muy débilmente. De hecho, nosotros tenemos investigaciones donde víctimas se han atrevido, ojo que ya es bien delicado, entre el lapsus o el camino que debe recorrer una víctima para transformarse en denunciante, ya es mucho psicológicamente hablando, como para que además, después de hacer la acusación, no tenga idea de nada porque nadie le notifique de nada. Nosotros tenemos que, de alguna manera, tratar de que los instructivos de acoso y maltrato tengan les den una relevancia mayor a la víctima, pero hasta el momento, para ser honesta, no la tiene. Entonces, cuando es súper angustiante, cuando nos escribe, oiga, ¿sabe que yo presenté un sumario de maltrato contra tal persona y declaré el 2021 y todavía no tengo idea? Nosotros tratamos de buscar resquicios legales, yo misma escribirle a la fiscal, que la ANFINE vaya a preguntar, pero la verdad es que si ustedes revisan el procedimiento y revisan el estatuto administrativo, en ninguna parte están garantizados derechos concretos para la víctima, salvo el derecho a no ser despedido mientras dure la investigación. Salvo ese derecho, el derecho como de ser parte, de poder meterse en la investigación no está consagrado. ¿Sí? Vamos a la siguiente, Verónica. Ya. Vamos a meternos en los principios que rigen la responsabilidad administrativa y, en general, las sanciones. Obviamente las sanciones son las que están establecidas en el estatuto administrativo y a nadie se le puede ocurrir inventar otro tipo de sanciones que son las que nosotros conocemos, que son 4, que es la censura, que es la multa, que es la suspensión y que es la destitución. Paralelamente a eso, existen algunas medidas cautelares, es decir, realizadas antes de que termine la investigación y que tienen por objeto, generalmente en casos de maltrato, separar a la víctima del victimario o del acusado, y que se formulan antes de que haya una sanción propiamente tal.
son adoptadas por el fiscal a cargo y esas son, digamos, ahora yo entiendo que son súper fuertes porque cuando se separa a alguien todo el mundo piensa que es culpable, pues, o sea, es como lógico pensar así, pero no necesariamente es así. A veces hay sanciones que no son sanciones, sino que son medidas preventivas que son interpretadas como sanciones por razones lógicas, pero que son no comparten la categoría de las sanciones, sino que son medidas previas. Por otra parte, hay un debido proceso, esto es que en todos los casos debe escucharse a la persona a la cual se está sumariando, en ningún caso puede haber una sanción si no se le haya escuchado, como se le haya tomado una declaración indagatoria o se le haya presentado, le hayan permitido presentar a sus testigos, etcétera, etcétera. Hay también un principio que es súper importante, que es el de la proporcionalidad de las sanciones, que es generalmente el único principio al que podemos acudir cuando sabemos que la falta sí ha sido cometida, porque nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos cuando existe una falta de verdad que ha sido cometida por un funcionario o una funcionaria, y entonces ¿a qué apelamos? A que la sanción sea proporcional a la falta, porque no va a ser que por una cuestión menor me van a estar destituyendo a una persona. Ahora, ese principio de proporcionalidad, más allá del campo jurídico, debería naturalmente guiar la actuación de las autoridades, porque de verdad es una locura que en algunos casos graves, la sanción sea amonestación y en algunos casos evidentemente más leves, la sanción sea la destitución. Uno esperaría de las autoridades de una institución pública que pudieran tener algo más de criterio en materia de proporcionalidad. Pero, por desgracia, yo no conozco ninguna autoridad que se haya salvado de eso en ninguna parte. Entonces, nosotros tenemos que exigirla, nosotros tenemos que pedir por la proporcionalidad. Y lo otro es la independencia de las sanciones, que en castellano quiere decir que el hecho de que a una persona la estén sumariando por algo no significa que no le puedan aplicar otro tipo de sanciones fuera del INE. Por ejemplo, yo puedo con una conducta funcionaria estar incurriendo también en un delito y por tanto tengo doble responsabilidad. En el caso de ustedes, el ejemplo más claro es el secreto estadístico. Hay una infracción administrativa, hay sanciones administrativas a la vulneración del secreto estadístico, pero hay sanciones penales también. También. O sea, entonces, ahí cuando alguien dice, o otro ejemplo que ojalá no haya pasado, pero con las agresiones, un funcionario o una funcionaria le pega a otro funcionario. Una cosa es que lo puedan sancionar administrativamente por el acto de maltrato y otra cosa es que ha cometido un delito de lesiones y ahí para eso está la fiscalía, no el INE. Entonces también puede darse. Ojalá que no en esta institución. Vamos con la siguiente, Verónica. Ya no, o sea, eso que se ha oído de todo eso. Aquí me interesa solo una cosa, porque todo lo demás es algo más o menos obvio y lo van a entender. El denunciante, el inculpado y hasta el testigo va a tener siempre derecho a retractarse. ¿Por qué? Porque pueden haber circunstancias que hayan influido decisivamente en su declaración en un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy muy enferma o tengo una persona cercana que está muy enferma, que está grave, es probable que ese mismo día, cuando me citan a declarar, se me haya olvidado la mitad de las cosas. Lo que yo quería decir se me olvidó porque tenía la cabeza en otra parte, como se dice. ¿Sí? O
incluso por mismas materias del sumario. Hay algunos fiscales que son más amables y hay otros que no son tanto. Y entonces, cuando esos fiscales que no son tantos se meten, de repente nosotros nos ponemos un poco nerviosos y decimos cosas que no era exactamente lo que queríamos decir. Siempre vamos a tener derecho a retractarnos dentro de un plazo prudente. Sí, pues no les puedo decir cuál día. No le puedo decir si 2 días, 3 días, no. Pero obviamente no me van a decir que lo que dijeron el año pasado en realidad se equivocaron. Po. Y esa retractación se hace valer por escrito presentando los complementos de la declaración como corresponde. Vamos a lo siguiente. Oye, me esperan 2 segunditos que está mi socio que se fue. ¿Ya? Dale nomás, Alejandra. Rellenaría, pero en verdad no sé nada de este tema. Estoy aprendiendo como todos ustedes, así que esperemos a la Alejandra nomás. Ya. Estamos aquí, les pedí las disculpas, ¿no? El No te fiscal o preocupes. ya. Entonces teníamos roles distintos acá, en el denunciante, el testigo, las pruebas, el expediente. Aquí únicamente recordarles que, solamente quiero recordarles algo que parece obvio, pero no lo es. Y es que distinto es que yo crea argumentativamente que alguien es culpable a que pueda demostrarlo jurídicamente. Me explico, ¿no? Yo sé que hay gente que sufre algunas condiciones, generalmente y por desgracia, los maltratos y los acosos suelen ser muy invisibles. Suele haber muy pocas pruebas. Y ese es un problema del que tenemos que hacernos cargo nosotros. Pero cuando la persona quiere demandar ya en tribunales, se nos presenta el problema de no si le creemos o no a la víctima, sino que si tenemos cómo demostrarlo. Y en la demostración tenemos problemas. Entonces, muchas veces cuando ustedes dicen, pucha, pero es que yo no sé, pues no se le hizo justicia, cuidado, porque las pruebas son las esenciales. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento que yo les quería hacer presente para que tengan claro que, en definitiva, siempre es conveniente que conversemos con los denunciantes porque muchas veces ustedes tienen la razón, pero no tenemos cómo demostrarlo. Y sobre eso hay cosas que se pueden hacer, ¿eh? No es que no se pueda hacer nada, hay bastante que se puede hacer. O, dicho de otra manera, hay bastantes pruebas que se pueden construir, que no existen, pero se pueden construir. Y no estoy hablando de algo mañoso o algo ilegal, estoy hablando de algo correcto. Por ejemplo, supongamos que yo soy socia de Enfine y acaba de pasarme algo. Acaba de un jefe maltratarme en su oficina y estábamos él y yo, nadie más. Y yo estoy súper angustiada y salgo llorando de la oficina y entonces a quien recurro es a mi dirigente sindical. ¿Y por qué recurro a mi dirigente sindical? Ah, cuidado, el dirigente sindical es ministro del FE, es representante legal y es ministro del FE. Y entonces le digo, Verónica, me acaba de pasar esto. Y la Verónica levanta un acta, por ejemplo, y dice, hoy, 15 de junio, siendo más o menos las 15:24 horas, se me acercó Alejandra Miranda, tal cosa. O la misma Verónica, estoy usando la Verónica porque la conozco nomás, la misma Verónica dice, ¿sabéis qué? Yo a tu jefe le voy a mandar un correo, estimado tanto, lamentando mucho lo que pasó con Alejandra Miranda, quisiera pedirle una reunión. Da lo mismo se responde o no responde. Nosotros tenemos, ustedes dirigentes, sobre todo los dirigentes, tienen la habilidad o deben tener la habilidad para generar las pruebas que no existen. Porque es obvio y evidente que quien maltrata a otro habitualmente no deja huellas. Muy habitualmente. ¿Vamos a la siguiente?
las atenuantes, agravantes y eximentes. Hay circunstancias, como en todas otras partes, que agravan la responsabilidad. Hay circunstancias que la atenúan y hay otras que la extinguen derechamente. Las circunstancias agravantes suelen ser pocas, pero tienen que ver generalmente con la reincidencia. Esto es, ya tercera vez que le estamos diciendo al caballero que está cometiendo maltrato, ya, o sea, tercera vez sancionado, entonces ya es un agravante. Ya. Está bien, pero 3 veces lo mismo, 3 veces con problemas de viático, ¿cómo es la cosa? Entonces, es agravante. Y como es agravante, el fiscal puede proponer una sanción mayor para ese caballero o esa señora que por tercera vez está enfrentando una situación como esta. Y entonces su responsabilidad, diríamos, está agravada. La atenuante es aquello que reduce la responsabilidad y generalmente tiene que ver con la conducta. Es decir, la persona que ha enfrentado por primera vez algo y que en definitiva tiene irreprochable conducta anterior, jamás ha sido sancionada, jamás ha sido sumariada y por tanto debería tener algún tipo de deferencia. Y las eximentes en general tienen que ver con conductas que ya no son culpables porque responden a otras cosas, a fuerza mayor o al caso fortuito, a situaciones que no tenemos controlar, que en el fondo que hacemos porque pasó nomás. O sea, por ejemplo, faltamos todos el día del estallido social y no había cómo avisar. Eso, por supuesto, que no es una falta. Parece falta, pero no es porque hay una circunstancia eximente de responsabilidad. Lo mismo con la pandemia, lo mismo en algunas enfermedades. Ojo, que esto no da derecho a pasarse de listo, pero sí es importante saber que hay algunas enfermedades que generan, y hay algunos medicamentos, además, que generan comportamientos poco deseables o violentos en algunos casos. ¿Que eso justifica? No, pero que explica situaciones, por supuesto que sí. Vamos a la siguiente. Ahí ya las explicamos. Disminuyen la responsabilidad, las que vienen la agravan, por ejemplo, la comisión de la misma falta o la reincidencia, y hay algunas que la eximen. No, vamos a la siguiente, hermano. Pasémosla porque ya las explicamos todas. Un hecho imprevisible, qué sé yo. Ya. Vamos a las medidas, ya se les expliqué. La censura, que es una anotación de demérito, pero con factores, con rebaja en algunos factores de calificación. Ahí, ¿qué es lo que me importa? Es que se fijen bien que no es una rebaja a la calificación completa, sino a los factores que tuvieron que ver con la sanción. Por ejemplo, si estoy recibiendo una sanción porque siempre llego tarde, porque suele ocurrir que soy impuntual, entonces la anotación de demérito que va asociada con 2 puntos de rebaja, se entiende que está rebajada en ese factor que se llama cumplimiento, por ponerle un ejemplo, pero no puede estar afectada en todo. ¿Cómo voy a tener problemas con relacionarme en equipo, por ejemplo? ¿No? Lo mismo vale para la multa, que puede llegar a tener hasta un 20, hasta 6 puntos menos en la calificación, la suspensión y la destitución. Vamos a la siguiente, Verónica. Los plazos yo ahí se los puse, yo creo que de verdad no merece mucho más análisis. Lo único que están ahí anotados, ustedes tienen que tenerlo a la vista, sobre todo si se van a contactar con la ANFINE y con algún abogado. Lo único que quiero hacerles ver es que los plazos, esto lo deben haber escuchado muchas veces, no son fatales.
es decir, no pasa nada para la administración si es que no se cumple. Sí pasa para los funcionarios, son fatales. Si usted no presenta dentro de 2 días el escrito, no lo presentó nomás, pero tampoco son eternos. Y así lo ha dicho la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema ha dicho con otras palabras, pero puedo entender que jamás en la vida se respete el plazo de un sumario porque es de 20 días y nunca jamás nadie se ha demorado 20 días. Y lo mínimo que se demoran 6 meses, si es que están con dedicación exclusiva prácticamente. Y entonces yo, juez, o puedo entender, pero lo que no puedo entender es que lleve 3 años, por ejemplo, 4 años. Eso ya es un exceso. Entonces, los plazos no son fatales, pero tampoco pueden ser eternos. Y ahí tenemos que poder manejarnos como afines. Esas son figuras muy técnicas, pero en el fondo lo que les quiero decir es que, aunque no sean fatales, más de 2 años es un exceso. ¿Ya? Vamos a las faltas. Ahora, yo no sé, Vero, si hay algunas preguntas o... Ya. Hay algunas faltas aquí que están ejemplificadas de una manera bien gráfica, ¿no? Que desgraciadamente siguen ocurriendo a pesar de todas las órdenes de la Contraloría acerca de los usos que se les debe dar a los recursos públicos, ¿ya? Acuérdense que los funcionarios públicos tienen que usar, partiendo por sí mismos, la jornada, ¿verdad?, para los fines de la institución propiamente tal. Todos sabemos que eso rara vez ocurre no porque seamos flojos, sino por una razón súper lógica. Los funcionarios públicos trabajan jornada completa y por lo tanto hay algunas cosas a las que no van a andar pidiendo permiso, o sea, como va a ir, no sé, si alguien trabaja en el centro y baja a comprar algo, ¿cómo pedir permiso? ¿Me entiendes? Y ese es un acto particular, pues no es un acto que tenga que ver con la función pública. Pero el problema está es que no porque algo sea eternamente permitido va a transformarse por eso en algo legal. Y entonces, si en algún minuto llegara una autoridad jodida, podría eventualmente preocuparse de algunas cosas que cuando estamos en ambientes más distendidos suelen no darse, como por ejemplo salir siempre a comprar. Yo he visto sumarios de eso, he visto sumarios. Esta persona se ausenta habitualmente porque sale a comprar. En lo personal lo encuentro de verdad ya un exceso, pero bueno, hay casos. No se pueden ocupar los edificios públicos para nada que sea privado, ni los vehículos para nada que sea privado, ni los bienes, ni el tiempo propio, ni mucho menos su cargo para poder realizar algún tipo de fines que no corresponden a la función pública propiamente tal. ¿Vamos con la siguiente, Verónica? Ya. Aquí sí que quiero ser súper categórica, chiquillos. ¿Se acuerdan que, no sé si se los dije, pero se los voy a reiterar si es que no se los dije? O se los voy a informar si no se los dije y reiterarse si ya se los dije. Hay una sola infracción que puede ser sancionada con destitución sin necesidad de sumario. Solo de investigación sumaria. Solo investigación sumaria. Simple, rápida. En esa destitución. Y eso es la inasistencia por 3 días consecutivos y los atrasos reiterados. A veces pasan piola por los siglos de los siglos. Y otras veces que hay gente que se pone más dura. Pero ¿por qué me interesa especialmente esto? Porque a diferencia de la investigación sumaria en el que uno tiene pocas posibilidades, a diferencia del sumario que uno tiene varias posibilidades de intervenir, de presentar pruebas, etcétera, etcétera, las investigaciones son cortas y son súper breves. Y en estas materias son súper fáciles, pues es reloj control nomás. Entonces, no sé, ¿por qué alguien querría llevar 20 testigos, por ejemplo? Me explico, ¿no? Entonces,
Que toda la vida hayan habido autoridades que hayan hecho la vista gorda no significa que la vayan a hacer siempre. Y nosotros sí hemos tenido casos, y en estos casos, para más remate, nos va mal. Digo, como abogada ANEF también, nos va mal en las cortes, nos va mal en la Contraloría, nos va mal en los tribunales. ¿Por qué? Porque es una causal objetiva. La ausencia por 3 días seguidos, consecutivos, perdón, no dice seguidos, consecutivos, de modo que jueves, viernes y lunes son consecutivos. Y los atrasos son causales objetivas, ¿ya? Y por lo tanto, por favor, tengan especial cuidado con eso. Vamos a la siguiente, Verónica. Ya. Aquí hay una cuestión que también es importante. La gente, uno tiene que tratar de alegar vicios de procedimiento por si acaso llegar a estar mal hecho el sumario. Y como está mal hecho el sumario, la sanción evidentemente está mal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Nos dice, da lo mismo que hayan vicios de procedimiento que no influyan en el resultado final, porque entonces no los vamos a considerar, aunque sean vicios o errores, pero hay otros que sí, y entonces sí los vamos a considerar. Por ejemplo, el caso típico, hay error en los nombres, entonces en vez de decir Alejandra Miranda, dice Alejandra Rodríguez, en vez de decir Ruth 12 millones, dice 11 no sé cuánto. Y la gente se molesta y se enoja, pero finalmente el Contralor le va a decir, mire, si hay un vicio, pero no tiene nada que ver con la sanción. Así que en eso yo no lo voy a pescar. En cambio, hay otros vicios que tienen influencia decisiva. Por ejemplo, no me dejaron presentar mis testigos, los que iban a demostrar que yo era inocente. Y la institución no me dejó llevarlo. Entonces sí tiene influencia. Y ahí sí tenemos que meterlo. Vamos a la siguiente. Ya. Antes de hacer las preguntas, antes de que nos metamos en la pregunta, hay un tema que no abordé con ustedes, pero que sí me interesa me parece que es el tema del acoso sexual particularmente. Y tiene que ver con lo siguiente, en materia de acoso sexual se invierte la regla probatoria desde la aplicación del convenio 190 de la OIT por una regla en donde se dice que la víctima, se presume que la víctima tiene razón. ¿Y por qué se presume que la víctima tiene razón? Porque, y se lo puedo mandar por escrito por alguien, parece que estaba preguntando, ¿eh? Porque el paso que tiene que dar una persona que es víctima para transformarse en denunciante es un espacio muy, muy delicado, o sea, es poco probable, según la evidencia en general, nacional e internacional, es poco probable que una persona esté mintiendo en materia de acoso sexual laboral. Es muy poco probable. Casi nunca ocurre. Y entonces hay que tener un tratamiento distinto y tenemos que pelear como en FINE para que haya un tratamiento distinto cuando de acoso sexual se refiere, porque ahí esta idea de que, oye, no hay prueba o que la presunción de inocencia se cae persistentemente, agregando que los casos en que la víctima de acoso sexual miente son mínimos. O sea, que haya denuncias falsas sobre eso es mínimo. ¿Por qué alguien querría exponer sus cosas más íntimas frente a todos los demás? Eso es muy poco probable. Y entonces, como es poco probable, es que el tratamiento que deberíamos darle a estos temas desde el convenio 190 y desde que empieza a aplicarse, debería ser distinto. Debería operar una presunción, ¿verdad?, en favor de la víctima. Después podemos seguir instalando ese tema. Por el momento creo que hay preguntas, así que te dejo, Verónica, para que veamos las preguntas. Claro.
Sí, acá vimos la palabra, si alguien quiere hacer con la manito. La verdad es que en el chat había una pregunta que ahí Claudio se estaba haciendo un poco cargo, pero no sé Ah, si tú tenías algún antecedente que es respecto a los días que no tiene que ver con lo que estaba hablando, por eso Claudio empezó con otra pregunta. Si existe un plazo previo para solicitar la autorización para hacer uso de los días administrativos. no está establecido en ninguna parte. No. Se entiende porque tiene que ser con algún tipo de prudencia. Se entiende que no puede afectar el servicio, pero no existe en ninguna parte una prohibición o alguna obligación legal de que no se puedan pedir días administrativos, sobre todo porque los días administrativos suelen ser ocupados sin planificación, pues. Entonces, es poco probable que tengan que tener tanta antelación, aunque sí tenemos que reconocer que a la autoridad a la que le pedimos ese día tiene que estar preparada para la ausencia de ustedes, pues, y entonces tiene que ser razonable. Ahora, ¿qué se entiende por razonable? Lo que el sentido común entiende por razonable, pues si se acaba de morir mi papá, obviamente no me van a estar pidiendo hacer algo con antelación, ¿entiendes? Ahora, se Claro. pueden solicitar permisos por motivos particulares hasta por 6 días hábiles con goce de remuneraciones. Eso es, en rigor, los permisos administrativos, esos son los días administrativos. Ahora, la Sí, pregunta ahí sí, el Claudio estaba citando el artículo de la ley. ya, esos son los días administrativos, así que podrían eventualmente, no sé si pedirse completos, pero de alguna manera hasta por 6 en el año calendario. Los demás son permisos sin goce de sueldo o con goce de Ah, sueldo, pero que la autoridad quiere, si finalmente es mm. una facultad. Sí, yo creo que ahí estaba la duda porque, como tú bien dices, no está establecido en ningún lugar, entonces ahí queda como al criterio slash descriterio de cada jefatura Perdón, cómo lo Alejandra, asocian. Federico, el compañero hace la consulta porque en su región el director está poniendo como requisito hacer la solicitud con 2 días de antelación. A mí no me parece Entonces, irracional, te no, soy honesta, pero no está establecido en ninguna así parte. es. No, no me parece irracional por una razón de buen servicio. Te soy honesta, si me estáis diciendo 3 meses antes, me parece un exceso. Ajá, No me parece irracional, pero no sí. está establecido. ¿Y por qué es importante que no esté establecido? Porque puede obedecer a cuestiones contingentes, como les digo. O sea, si a mí me avisan, acuérdense, piensen en la siguiente situación. Si a mí me avisan que mi compañero acaba de fallecer, yo técnicamente no tengo ningún derecho, si no estoy casada, ¿verdad? ¿A qué le puedo echar mano que no sea el estatuto administrativo? O sea, el día administrativo. No tengo más, no tengo más. Si se me muere un perro, no es para la risa, Si se me muere un perro, ¿en qué parte aparecen permisos? ¿Cachai? Entonces, no me parece que tenga que estar regulado particularmente por las contingencias, pero tampoco me parece, soy súper honesto, tampoco me parece irracional que con 2 días de anticipación se te pida porque probablemente hay una necesidad de servicio ahí, eso. Claro. Gracias, Alejandra. La Claudia Méndez tiene la manito levantada para que haga su consulta. Hola a todos. Hola Alejandra. Mira, quería hacer la siguiente consulta por el tema de una acusación por maltrato y acoso laboral. Si esta acusación, por ejemplo, se hizo hace 2 años y medio atrás, y la verdad es que hasta el día de hoy nunca, es porque esto es algo personal, nunca he tenido ningún aviso, a mí nadie me ha llamado qué es lo que va a pasar con eso, si es que acaso se va a hacer o no se va a hacer algo.
Y las veces que he consultado a la parte de personas, si bien, digamos, han hecho como el nexo, yo me imagino con fiscalía, para hacer la consulta, la verdad es que siempre dicen que no pueden entregar mayor información porque eso está en jurídico y que ellos van a ver, o la persona a quienes le pasaron el caso, va a definir cuándo va a hacer eso. ¿A qué me refiero, digamos, por la consulta? Es justamente lo que tú decías, Alejandra. Cuando hay este tipo de casos en donde a ti te dejan sin funciones, digamos, y te quitan todo, digamos, te quieren resetear el computador, piden que saquen tus cosas de la oficina, es todo un cuento. No son nada menor, digamos, a lo cual tú te ves expuesto, ¿cierto? Donde entras de algún caso a tener que ir a un psicólogo, ese tipo de cosas, tú pasas por todo un proceso y que al final cuando tú te decides hacer una denuncia, ¿cierto? Todo lo que conlleva esto, porque esto es como el maltrato, digamos, familiar, una cosa así, es casi lo mismo. Más encima después no hay nada que efectivamente la institución en este caso a ti te respalde y te diga que efectivamente se va a hacer algo con esa persona que tú la ves todos los días y que es algo que en el tiempo no cambia. ¿Qué Sí, lo sucede entiendo. con eso? Y hoy día, por ejemplo, acá en la región la persona ya no está. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Me van a avisar ahora, por ejemplo, que la persona ya no está, que se va a hacer algo? ¿Cómo queda ese proceso? ¿Se cierra solamente? Así es como que nunca hubiera pasado nada. Mira, te voy a contestar lo segundo primero antes que lo primero. Lo segundo depende si le alcanzaron a formular cargos o no. ¿Cuál es la regla? Si tú o cualquier funcionario público está siendo sumariado y le alcanzan a notificar cargos, da lo mismo para cuando se vaya y para dónde se vaya, y si quiere se va al extranjero, el sumario sigue. ¿Sí? Si en cambio no se le alcanzó a formular cargos o a notificar de los cargos, se fue nomás y se perdió, por así decirlo, en el olvido esa investigación. En cuanto a los derechos, yo creo que efectivamente yo comparto contigo, yo creo que nosotros tenemos que hacer algo para sensibilizar a la autoridad. A propósito de los procedimientos de MALS, tiene que haber una participación más activa de la víctima. No puede ser que la víctima, que después tuvo que hacer todo ese proceso que tú describes, y que por cierto es muy doloroso, tenga que además no tener derecho alguno a que se le informe mínimamente en qué quedó su acusación. A mí me parece que es un exceso. Yo creo que hay que trabajar con eso y obviamente tratar de ver cómo podemos resolver el tema, tal vez judicializándolo, tal vez no, pero sí, hay que modificar los protocolos. Lo lamento harto, en todo caso. Gracias, Alejandra. Antes de que alguien más levante la mano, Alejandra, en este caso, por ejemplo, ya si no está, ¿queda algo escrito administrativamente, digamos, por si esa persona en algún momento quisiera postular a Sí, otra institución pública? ¿Puede quedar sí, ese registro? sí, porque ¿Y los eso sumarios van a... se puede solicitar? Sí, pues el problema es que nosotros tenemos que estar cerrados. Acuérdense que, a ver, los sumarios van a terminar con sanción o por absolución o por sobreseimiento, que es en definitiva esto de que te sobreseen porque no hubo pruebas, ¿ya? Una vez que están afinados, en cualquiera de las tres hipótesis, cuando ya están afinados son públicos, completamente públicos, y cualquiera los puede pedir. Por lo tanto, lo que habría que saber en qué estado se encuentra, porque si el caballero se fue, por ejemplo, lo más razonable es que el fiscal sobresea el proceso y que ese expediente pase a ser público. Ahora, y entonces la petición es que lo sobresea. Esa es la petición que vamos a hacer, que termine o que lo sancione o lo que sea. ¿Te fijas?
para que entonces sea público. El problema pasa porque los dejan abiertos tanto tiempo y la sanción final no la tenemos nunca. Entonces, por eso es que no los podemos hacer públicos y conocerlos, pero de que debe existir un expediente para cualquier actuación que sea una investigación, un sumario, debe existir. Debe existir. Y entonces lo que tendríamos que ver es cómo lo hacemos. Ok, gracias. Josué tiene la mano levantada para que haga su pregunta, por favor. No te escucháis, Josué. No sé si... Aló, ¿me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ya, Alejandra, buenas tardes, Verónica igual. Mira, tengo una consulta. Tú hablas ahora de los plazos que se tienen para las investigaciones, ¿cierto? ¿Es normal que una investigación sumaria demore aproximadamente 9 meses? ¿Tener algún plazo para que se resuelva? ¿Qué pasa si sigue ahí y no se resuelve? Es que, claro, ese es el problema. El problema es que los plazos para la administración son referenciales, no son fatales, no significan que la actuación se pierda. Entonces, de esa norma, esta me impresiona, de esa norma, la Fiscalía ha abusado bastante, porque finalmente, como saben que no pueden darlos por terminados y que hay que seguirlos y mantenerlos ahí, entonces abusan hasta hacerlos eternos. Y fíjate que nosotros hemos reclamado ante el Contralor sabiendo que nos va a decir que los plazos no son fatales, bla, 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 y lo hemos reclamado por último para dejar la huella. Pero es poco lo que se puede hacer, salvo cuando ya pasamos un límite que es lo que estableció la Corte Suprema y que tiene que ver con los 2 años. O sea, ya, si bien es cierto, deberían demorarse 20 días, ¿es razonable que se demoren 9 meses? No, por supuesto no, pero ok, a lo mejor no hay fiscales suficientes, pero de ahí a que se demoren 2 años es un exceso, ¿ya? Y entonces, cuando pasemos los 2 años, yo creo que ahí sí ya tenemos que hacer algo como en fin, judicializando derechamente, judicializando. Sí, disculpa Alejandra, te entiendo eso para los sumarios administrativos, pero para las investigaciones sumarias igual. También, pues, acuérdate que las investigaciones sumarias muchas veces, o sea, hay algunos casos de investigaciones tienen menos plazo, evidentemente, y se demoran harto porque se les debe haber complejizado. Pero, por ejemplo, en el instructivo de maltrato y acoso laboral y sexual, la regla general de la investigación es muy raro que se abra un sumario al principio. Entonces, y eso no duran menos de un año, casi nunca. Entonces, para la investigación sumaria también hay atrasos, desgraciadamente. Gracias Alejandra. Ya. No hay más manos levantadas, pero aquí salió una pregunta relacionada. De Nadia Hernández, que dice, ¿y yo como afectada puedo pedir a la Contraloría celeridad en el proceso sumario? Sumario por maltrato laboral, por cierto. Sí, sí, y nosotros también lo pedimos. Y como te digo, todos lo tenemos que pedir y si no, tenemos que judicializar al respecto. Claramente, porque, y particularmente en casos de maltrato. Absolutamente. Sí. Nosotros, te insisto, yo hace poco hice una presentación por varios sumarios y la verdad es que sabíamos lo que nos iba a responder el Contralor, que los plazos para la administración no son fatales. Pero lo hicimos igual. O sea, hay que dejar huellas, si no puede ser. Ya, ahí se subieron unas manitos. Está Claudio Martínez para que haga su pregunta, por favor. Hola Alejandra y Verónica, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Me voy a salir un poco del tema de hoy día y quiero volver a la primera parte de la presentación tuya, Alejandra, respecto del concepto de obediencia reflexiva, porque me hicieron una consulta aquí en la región que yo no supe responder. Tiene que ver con esto, ya, yo decido
aducir este concepto de obediencia reflexiva ante alguna instrucción de mi jefatura, envío un correo argumentando, ¿cierto? Y explicando que me voy a colgar de este concepto. Pero ¿qué pasa con la respuesta? La respuesta, o sea, idealmente, si me responde por correo electrónico, yo con eso quedo listo, o sea, independiente de la respuesta que me dé la jefatura. Pero ¿qué pasa si no me responde o si me responde de palabra? ¿Qué pasa ahí? Ya, qué bueno que me lo preguntaste. El artículo 62 dice claramente que si tú quieres acogerte a esa obediencia reflectiva, entonces tienes que mandar por escrito y la autoridad te tiene necesariamente que responder por escrito, necesariamente, ¿ya? Y cuando te responde por escrito, entonces tú tienes que realizar lo que te está mandando a hacer, pero ya no tienes ninguna responsabilidad y cargará él con eso, ¿verdad? El tema es que habitualmente no responden, y ahí comparto contigo, porque o la autoridad se asusta o derechamente lo dice de manera verbal para no dejar huella. Ahí yo creo que si ya lo invocaste, tenéis que seguir invocándolo. O sea, de verdad que sería un error aceptar la respuesta verbal, porque sobre eso, te insisto, uno de repente a veces no piensa que las cosas que realiza un día van a tener trascendencia para 2 años después, pero sí las tienen. Entonces, si la autoridad no contesta por escrito, entonces no ha habido orden. Ese es el efecto jurídico. Si no ha respondido por escrito, entonces la orden que te dio no existe. Y si no hay orden, no hay orden. O sea, no tienes nada que cumplir. Ahora, que el jefe se va a enojar, sin duda, sin duda. Pero desgraciadamente es eso. Ya, O ahí sea, me te queda quedó claro. claro, ¿no? O sea, Sí, si no hay escritura, no hay obligación. perfecto. Muchas gracias. Ya, súper. Gracias, Claudio. Y viene Carla Medel para que haga su pregunta. Sí, hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, sí. Genial. Miren, mi consulta es respecto al tema de los sumarios. Uno, tal como decía una colega acá, que uno puede presentar a la Contraloría como pedir una celeridad al proceso. ¿Eso lo puedo hacer yo misma como afectada directa? ¿Y cuántas veces puedo hacerlo? Ahora, ¿la Contraloría a eso me responde a mí o le responde a la institución que es en que está llevando el sumario? Esa es mi consulta. Mira, tú puedes hacerlo cuantas veces quieras. La Contraloría te va a responder, le va a pedir, hay dos procedimientos en la Contraloría. Una posibilidad es que la Contraloría le diga al INE, respóndame a mí, Contraloría, para yo darle un dictamen a Carla. No está dicho así, pero es eso. Ese es un Ajá, es tipo, como la figura. es como la figura. Y hay otra figura en donde le dice, ya, sabes que este no es materia de dictamen, porque ya está dictaminado, porque ya se ha hablado, etcétera, etcétera, pero de todas maneras, usted, INE, tiene 10 días para darle respuesta a Carla. ¿Me explico? En esta circunstancia, entonces la Contraloría actuaría como un mediador entre el afectado y quien está llevando el proceso, o debería llevar el proceso del sumario. Ya. Así es, tal cual, porque ahí sí le está pidiendo que el INE te responda a ti. Cuando cree que no hay que dictaminar nada porque ya está dictaminado, porque ya se ha hablado de este tema. Cuando en cambio es materia de dictamen, le pide al INE que le responda a él, al órgano contrario. Perfecto. Muchas gracias. Ya, no hay más manos, pero tenemos una consulta en el chat de Cristian Montenegro que nos pregunta si, respecto, me imagino, a lo de la obediencia reflexiva o eso, pero si se puede considerar una orden escrita una nota dejada en un POSIT. Yo diría que eso depende estrechamente de la relación de trato que ustedes tengan. Si la relación de trato es buena,
si hay cordialidad, si suele hacerse, porque todas las pruebas hay que analizarlas en un contexto, ¿no? Si suele hacerse así, de modo tal que cuando a mí me ponen ahí, Alejandra, acuérdate del informe, o hace el informe, y eso es el trato habitual, la manera en cómo habitualmente nos relacionamos, yo creo que sí corresponde analizarlo como una orden. Si el contexto, en cambio, no da para eso, porque no es que haya maltrato, pero en realidad nosotros aquí somos formales, entonces yo diría que hay obediencia reflexiva y por lo tanto no constituye una orden por escrito. Y hay una tercera posibilidad, que el clima laboral de la oficina sea reverendamente malo, en cuyo caso, para mí, el POSIT es una señal de maltrato. ¿Te fijas? Estamos hablando de los tres contextos, porque todas las pruebas tienen que ser planteadas dentro de un contexto probatorio. En un contexto de muy buena relación, yo creo que sí podría uno entenderla como una orden. En un contexto normal de cordialidad, pero formalidad, lo que se necesita es una orden escrita a través de un medio oficial, y ese medio oficial, no se olviden nunca, que está constituido por los oficios, las circulares, los memos, y no me acuerdo en este minuto más, pero por correo electrónico, por lo demás. Paréntesis, la ley de litigación electrónica en Chile establece que es el correo electrónico y no el WhatsApp. El correo electrónico es la forma de notificar las cosas en Chile. Y entonces, para no desviarme, en un contexto de formalidad, entonces hay que aplicar los procedimientos formales, insisto, oficio, circular, memorándum, correo electrónico. Y en un contexto de maltrato, donde el clima es pésimo, yo creo que dejarte un POSIT es maltrato. De verdad que es cierto. O sea, ahí para mí ni siquiera es obediencia reflexiva, ahí ya es maltrato. O sea, ¿qué onda? ¿Me entendés? Pero eso va a depender un poco de las pruebas de contexto. Oye, respecto a lo que mencionaste, surgió la duda acá de si Teams aplica como una herramienta oficial. Allí hay como una nebulosa igual, porque Hay en una contexto nebulosa, hay una pandemia, nebulosa, hay una nebulosa, fíjate que interesante que lo planteas, porque la única protección que los funcionarios y funcionarias públicas, a diferencia de los privados y a diferencia de las universidades e institutos profesionales que tienen una regulación especial, la única cobertura que nosotros tenemos para el trabajo remoto, incluido esto, es la pandemia. O sea, nosotros tenemos un paraguas que va entre el 13 de marzo de 2020 y hasta el último día de emergencia sanitaria. Cualquiera sea ese día. ¿Me entiendes? Hay otras instituciones que tienen paraguas jurídicos más grandes. Poder Judicial, Congreso Nacional, Código del Trabajo, ¿me entiendes? En donde uno podría decir, sí, el Teams es oficial, o sí, la ley me permite hacer esto, o sí, por ejemplo, alegar en un juicio, sí, porque el Poder Judicial ya reguló lo que pasaba con lo telemático, pero nosotros, los funcionarios y funcionarias públicas, o ustedes más bien dicho, no tienen más paraguas legal que el que va, insisto, entre el 17 de marzo del 2020 y hasta el último día de la emergencia sanitaria. Entonces, conviene preguntarse si el Teams va a ser parte o no, si se va a discutir o no, si se va a mandar una circular o no, cómo vamos a participar, no lo sé. Pero en este minuto nuestra cobertura legal es súper limitada. En rigor la tenemos hasta el 31 de agosto. sí. Así que si alguien quiere formalizarlo, tiene que institucionalizarlo, o sea, tiene que ser parte de una resolución. Ya, súper aquí. Dicen que es muy clara la información, Alejandra. No tenemos más manos levantadas, no tenemos más consultas en el chat, así que yo te doy las gracias. No sé si queréis decir algo como para finalizar. No, seguimos teniendo otras charlas para otro momento, cuando las fijemos, que tengan súper buena tarde, que la pasen bien y que Sí. ojalá buen fin de semana. Muchas gracias, Alejandra, como siempre, muy clara.
Muchas gracias a las compañeras y compañeros que se conectaron. Les voy a dejar el link acá de la inscripción a la página Anfine para que les vayan llegando las notificaciones. Se inscriben con su mail que no es el INE, no es del INE, ojalá. Y les van llegando las notificaciones, les van a llegar las notificaciones de las charlas que hagamos con Alejandra y de otras cositas que estamos haciendo a nivel regional, de todos lados. Entonces es súper bueno que se puedan inscribir. Como siempre, ante cualquier cosa, contacten a sus dirigentes y dirigentes regionales o nacionales, al mail anfine@ine.gov.cl, todas esas cosas. Y muchas gracias a todos y todas. Que estén súper bien.